Imaginen que un día cualquiera, cuando salen de su domicilio, encuentran a una persona desfallecida con efectos de haber consumido alguna sustancia psicoactiva o droga. ¿Pensarían lo mismo si fuera un varón o una mujer? ¿Creen que esta persona tendría las mismas posibilidades de insertarse socialmente, de acceder a un tratamiento? Nunca supimos mucho a qué se deben estas diferencias en la percepción, fundamentalmente porque los estudios sobre drogodependencia se han centrado en la experiencia masculina y han trabajado poco acerca de qué les ocurría a las mujeres. En la Universidad de Granada, hace ya varias décadas, que iniciamos y consolidamos una línea de investigación en la que trabajamos por incluir la perspectiva de género en los distintos aspectos que se relacionan con los usos y abusos de sustancias psicoactivas o drogas. Incluir la perspectiva de género supone visibilizar los estereotipos que se le asignan a varones y a mujeres y que al fin de cuentas tienen o que están asociados a una idea de que son inalterables. Sin embargo, no lo son, son cambiables. Y ahí es de donde trabaja el género, cambiando todo eso que se nos asigna desde la sociedad, desde la política, desde la economía, y que en muchos casos es injusto porque siempre se le atribuye o siempre atribuye más valor a las características y a las cuestiones que se reconocen como masculinas. Consumir droga es una conducta de riesgo y por lo tanto en nuestra sociedad se considera masculina. Cuando las mujeres consumen drogas rompen estereotipos asociados a las mujeres como aquellos que tienen que ver con la maternidad. Yo todavía recuerdo en los años 80 y 90 del siglo pasado cuando podíamos ver a heroinómanos en cada esquina de nuestra ciudad, mujeres y varones que eran adictos a la heroína. La crisis de heroína de esos años fue una de las crisis de salud pública más fuertes que se ha vivido en nuestro país y generó sobre todo una percepción, la percepción social de que el consumo de drogas era un consumo fundamentalmente masculino y asociado al consumo intensivo de heroína. Nos hizo olvidar una cuestión muy importante y es que hace 200 años los mismos opiáceos habían sido consumidos de forma legal, adquiridos en boticas y en droguerías y con unos fines totalmente distintos. Será a lo largo del siglo XX cuando se produzca todo un proceso de intento de control o de regulación del uso de las sustancias que llevará al sistema prohibicionista en el que nos hallamos hoy. Este sistema ha sido todo un fracaso. Ha sido todo un fracaso porque no controla los daños asociados a los consumos más intensivos de drogas, pero fundamentalmente creo que es un fracaso porque ha invisibilizado los problemas asociados a los consumos de drogas de las mujeres. ¿Cuáles son estos problemas? Esto es lo que quiero traerles en estos minutos, porque creo que la visibilización de las mujeres en el sistema prohibicionista provocará unas nuevas políticas de drogas y por lo tanto provocará una sociedad más justa. La primera cuestión que invisibiliza es que las mujeres consumen sustancias legales. Consumieron opiáceos cuando estos eran legales en el siglo XIX y a partir de la ilegalización y de la regularización del consumo de determinadas drogas y de su diferenciación entre legalidad e ilegalidad, las mujeres se le cantan por lo legal. Consumen fundamentalmente psicofármacos en nuestro país hoy a todas las edades. Hay datos epidemiológicos que dicen que aproximadamente el 70% de las mujeres de nuestro país han consumido un psicofármaco en algún momento de su vida. Y eso también son usos de drogas, no solo los usos de drogas ilegales. Aunque provengan del estamento médico, la diferencia entre el uso médico y no médico aquí se rompe y pasa al uso recreativo y no terapéutico en muchos casos. ¿Por qué? Sería la pregunta. Bueno, son muchas las razones, por supuesto, pero como vemos en este anuncio ha habido toda una presencia del estrés, la ansiedad, el malestar de las mujeres que la industria farmacéutica ha ido promocionando desde los años 60 del siglo pasado. Anuncios como este muestran que ha habido un intento por visibilizar a mujeres que eran inestables, que necesitaban ayuda de medicación o que necesitaban el consumo de determinadas drogas. Y esto se relaciona con la situación que vivimos en la actualidad. El anuncio que veis de Valium se llamó La pequeña ayuda de las madres, fue uno de los primeros anuncios de este tipo de fármacos que se difundieron en las revistas médicas y que marcó desde entonces la idea de que estas son drogas femeninas. Creo que debemos de tener en cuenta la importancia de los cuidados, la importancia de el compaginar roles en lo productivo y en lo reproductivo y en cómo todo eso afecta a la salud de las mujeres y a sus necesidades de medicación. Las adolescentes quizás sean el grupo más
vulnerable y que necesita un trabajo más específico. Las adolescentes también son más consumidoras de psicofármacos que los varones y de otras drogas legales. En estos momentos, en la Universidad de Granada, trabajamos con la perspectiva de género para ahondar en el consumo diferencial de alcohol en entornos juveniles, y lo que sabemos es que las chicas en algunas franjas de edad ya consumen más alcohol que los chicos. Tienen una mayor presencia en espacios como el Botellón y, lo que es más importante, consumen sobre todo de manera muy intensiva, o en los momentos en los que consumen lo hacen de manera muy intensiva y más intensiva que los varones. Eso en nuestros días supone un cambio impresionante, ya que hace pocas generaciones las mujeres tenían absolutamente vetado el acceso a espacios públicos en los que se consumía alcohol. ¿Cuáles son las razones? Desde una perspectiva de género, creemos que las chicas están redefiniendo su identidad, acercándose a la identidad masculina, acercándose a una forma de hacer género que les permite estar en espacios de ocio. Pero también creemos otras cosas que tienen que ver, y nos preocupan otras situaciones, que tienen que ver con la posibilidad de que su participación en contextos de consumo de alcohol les genere vulnerabilidades asociadas. Tengan en cuenta que aproximadamente un 80% de los jóvenes entre 14 y 18 años en este país dicen que han consumido alcohol en el último año, de manera que es la droga más consumida, y en esos contextos, espacios en los que en muchas ocasiones aparecen micromachismos, en los que aparecen o se llevan a cabo conductas sexuales no totalmente consentidas, y es donde las chicas muestran vulnerabilidades asociadas al género que se relacionan con sus consumos de drogas. ¿Cuál sería el segundo elemento que nos permite comprender por qué la guerra contra las drogas y ese Just Say No fracasa e invisibiliza a las mujeres? El segundo elemento sería la insensibilidad de los programas de tratamiento a la hora de tratar o de ayudar a las mujeres, los programas de tratamiento y también los programas preventivos o de reducción de daños. Bien, los tratamientos han sido insensibles a la perspectiva de género. Por un lado, porque las mujeres, o en primer lugar porque las mujeres han consumido drogas legales y se ha considerado que cuando consumen drogas legales esto les afecta a su vida privada. Por lo tanto, los programas han estado más centrados en las experiencias masculinas, que además generaban otros problemas, y estos problemas tenían que ver pues, con la violencia, con la delincuencia, que eran conductas fundamentalmente masculinas, pero también porque los sujetos de estudio han sido fundamentalmente varones y centrados en el varón blanco, medio, occidental, que era el que participaba en los estudios y el que permitía comprender cuáles eran los efectos de las drogas, de manera que en muchos casos no sabemos ni cuáles son los propios efectos de las sustancias sobre las mujeres porque no han participado en las investigaciones clínicas. Un tercer punto que no quiero dejar de pasar es el incremento de las mujeres en las cárceles de muchos países debido a pequeños delitos relacionados con el microtráfico de drogas. Esto es otro elemento clave para entender cómo las políticas no funcionan y que requieren un cambio. Así que trabajar desde la perspectiva de género nos permite buscar nuevas terminologías, hablar, por ejemplo, de sustancias para incluir a las mujeres, nos permiten también cuestionar conceptos clásicos en el mundo de la drogodependencia como adicción y por otro lado, nos permiten buscar políticas más sensitivas, más justas, más igualitarias y que nos lleven a un mundo mejor, más respetuoso con los derechos de los consumidores y de las consumidoras.